En primavera de 1757, la emperatriz Elizaveta Petrovna le ordenó a las tropas rusas que fueran a la frontera occidental. Rusia se encuentra en guerra contra Prusia. Sajonia, Dresden, junio 1757. Señores, la armada rusa es un desorden. Estamos teniendo éxito en la guerra. Además, anexamos Saxonia. Tomamos Praga. Y en este momento, Francia está retirando sus tropas. Deberíamos usar la oportunidad para firmar un tratado con Inglaterra contra Rusia. ¿Cómo vamos con Inglaterra? Los ingleses necesitan una excusa. Si encontramos buenos motivos, yo creo que toda Europa se unirá a nuestro empuje hacia el este. ¿Y qué sugieres? Exigir la liberación del exemperador Ioan Antonovich con toda su familia. Son de sangre germana. Bien. Impondremos un ultimátum. Que liberen inmediatamente al emperador legítimo Ioan Antonovich de la fortaleza y que dejen que tome su lugar como heredero. Me temo que Ioan Antonovich no vivirá después del ultimátum. No tengas miedo. El asesinato de Ioan Antonovich será un buen motivo para destruir a la dinastía imperial. Debemos intentar ejecutar a los Romanov. ¿No lo creen? No quedan muchos. La emperatriz, Piotr Fyodorovich y su hijo Pavel. El árbol se marchitó. Piotr Fyodorovich sigue siendo su admirador. Y si asciende al trono, Rusia se convertirá en un aliado de Prusia. No haré excepciones. Por entregas irregulares de provisiones y alimentos, Apracasi no puede continuar las hostilidades en Prusia. El camino está destruido junto con docenas de kilómetros. No puede llegar a Königsberg. Mientras más dure la guerra, más dinero gastaremos. ¿O estoy equivocada? ¿Entienden que debemos terminar la guerra para otoño? Carta del rey Frederick. ¿Ya pidió paz? Ultimátum. Ese granuja nos exige que liberemos a Antonovich de Suscelburgo. Pero debemos decir categóricamente que Ioan Antonovich murió en su infancia. Que los embajadores vean su tumba. Traeremos a Anton Ulrich para que visite Petersburgo. Y con su familia anunciaremos que su hijo murió hace 17 años. ¿Y si se niega a regresar a su patria? A mí me interesa más saber cómo se enteró el rey Frederick. ¿En dónde lo tenemos? Investiga esto. Claro, Majestad. Me son indiferentes los ultimátums de este sodomita. Con Dios como mi testigo, no quería que esto pasara. Ioan Antonovich debe morir. Junio 1757.
por favor. No sean crueles con nosotros, por favor. Tengo hambre. También yo. Por favor. Por favor. Solo un vampiro. Cállense o vendrán por nosotros. Por favor. Tenemos hambre. Solo tenemos hambre. Mi nanita. Seguimos los procedimientos. El prisionero no nos escuchó decir ni una palabra. ¿Cómo se comunicaron con él? Con gestos, Majestad, y educándolo como perro, sin usar su nombre. Y a veces lo castigamos cuando desobedece sin infligir daño corporal. ¿Cuáles son las órdenes, Majestad? Continúen con su deber. Repórtate conmigo directamente. Yo le avisaré al secretario. Si alguien más asciende al trono, repórtate con esa persona. ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Hay un doctor! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Majestad! No quiero un doctor. Llévame. Simeón. Sí, ¿qué pasa? Aquí estoy. Los santos óleos. Traigan a Simeón. Majestad. Lo llaman a consejo. ¿Puede ser que hoy recibiré buenas noticias? ¿Soy emperador? Di que sí. No puedo ir en contra de la verdad. No es emperador. ¿No se murió mi tía? Majestad, me desconcierta. O tal vez sabe algo que yo no sé. Aunque no puede saberlo porque estaba dormido. ¡Soy emperador! ¡Está muerta! ¡Soy emperador! En el verano de 1757, las tropas rusas obtuvieron dos grandes victorias sobre la armada germana. Tomaron Memel y luego aplastaron al enemigo cerca de Gross-Jagerdorf. Pero por la enfermedad de la emperatriz, no se dieron órdenes de marchar hacia Berlín. Rusia tiene tropas en territorio enemigo. Podemos terminar la guerra contra Prusia. Y Piotr Fyodorovich no puede ocultar su rechazo hacia esta guerra y su admiración por el rey Frederick. Por eso desconfío mucho de él. Y yo no confío en Ekaterina Alexeyevna. Porque todos sabemos de quién es hijo Pavel Petrovich. ¿Y por qué lo dices ahora? ahora? ¡No seas crédulo! Nuestros enemigos también lo saben. Son rumores, caballeros. Hay que unir esfuerzos y persuadir al heredero de continuar la guerra hasta la victoria. Tenemos que continuar con la ofensiva. Porque si acaso nos detenemos, Prusia reorganizará sus tropas y atacará los flancos. Caballeros, estoy listo para ir a Berlín y firmar la paz con Prusia y el rey Frederick. La paz con Frederick es más importante que las tierras finlandesas. Alteza, ¿podría decirnos quién tomó esta decisión? ¿Yo? Piotr III. Sí. Por cierto, ¿puedo hacer un decreto y cambiar mi nombre o
¿Puedo agregar un apodo heroico? Es que Piotr III suena muy ordinario. No me gustaría ser mencionado en los documentos históricos como tercero. Usted es el tercero, Majestad. Por supuesto no puede cambiarse. Se equivoca. Todo es posible. Piotr Fyodorovich, ten por seguro que hallaremos la mejor solución. Piotr Fyodorovich, le aseguro que tiene mi apoyo. Bueno, ¿cuándo es el funeral de la tía? ¿Eh? ¿De qué habla? Ella está viva. Sí. Que Dios la bendiga. San Petersburgo, septiembre 1757. Llegó una carta de Bestuzhev. Vísteme. ¿En dónde se vieron? No lo sé. ¿En el palacio? El conde no dijo, y Su Alteza se fue rápidamente. Vete. ¡Ya! Entonces, les pregunto. ¿Duermen en el trabajo? ¿Se perdieron la conspiración? ¡Largo de aquí de inmediato! ¡De inmediato! ¡Dije! Los doctores dicen que morirá pronto. Ya lo planeé todo. Cuento con el apoyo de Apraskin. Pronto usted recibirá cartas de él con su garantía personal de su lealtad. Pero el heredero es Piotr Fyodorovich. Piotr Fyodorovich se opone a la guerra contra Prusia. Nuestras tropas están en su territorio. Pero quiere admitir la derrota y regresar el ejército a Prusia. Sufriremos si asciende al trono y dejaremos de existir como Estado. ¿Hay soldados muriendo por nada? Sería bueno para Rusia el que su hijo llegara al trono. A usted le ofrezco la regencia. No participaré en una conspiración. Si usted no toma el poder, Piotr Fyodorovich la enviará a Schusselburgo y anunciará su muerte. Y a usted la enfermará. Dirá que su esposa murió por un cólico con hemorragia. Al final él perderá la corona, usted a su familia, y entonces su vida será bastante corta. No, ella morirá y recuperaré a Pavel. Piotr Fyodorovich no se opondrá. Y el imperio no perecerá. Rusia ha tenido mucha gente en el trono de todos los tipos. Los imperios duran por siglos y mueren en un instante. ¿Tiene miedo? Tengo miedo de perder. En Rusia siempre culpan a las víctimas. De acuerdo. Aquí hay otra idea y es peor. Debe casarse con Ioan Antonovich, nuestro prisionero secreto. Él es el emperador. Ha reinado por 2 semanas. ¿Qué edad tiene? 17. Lo liberaremos, coronaremos, se casará con él y se convertirá en emperatriz. No tema. Él no será ningún problema. Está mal de la cabeza. ¿Y Piotr Fyodorovich? Morirá. Morirá, por supuesto. Y nadie llorará por él. Se lo aseguro. No. No habrá sangre en mis manos. ¡Bestia! ¡Estúpida mujer!
Hay una conspiración que involucra a Bestushev y a su esposa. Es mi deber advertírselo y asegurarle mi lealtad. Cuando muera Elisaveta Petrovna, su intención es coronar a... Pavel. Con regencia de Katerina Alexeevna. ¿Cómo lo supo? Después de la muerte de Elisaveta, llamaremos al consejo. ¡Ese ritmo! ¿Por qué ese ritmo de nuevo? Tócalo en andante. Y vamos. Una carta, Majestad. ¿Qué quiere de mí? Pretende cenar conmigo. Este juego es un disparate extraordinario. La detesto. ¿Y por qué no estás comiendo nada? Piotr Fyodorovich, escúchame. Elisaveta Petrovna morirá pronto. Nuestro matrimonio es un asco. Cuando todo esto pase, me gustaría irme. Tal vez salir de Rusia. Y llevarme a Pavel. Puedes irte cuando gustes. Muchas gracias. Pero Pavel se queda conmigo. ¿Y qué esperabas? ¿Que permitiría que te llevaras a mi hijo? No es tu hijo. ¡Ramera traidora! ¿Crees que no sé nada? Tú y Bestushev están conspirando en contra mía. Majestad. ¡Un médico! ¿Pavel no es mi hijo? ¡Es igualito a mí! Alosha. Alosha. Aquí, mi señora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, amor? Tengo hambre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Majestad, Alexei Grigorich, el conde Shuvalov tiene una urgencia. ¿Lo recibirás? Acabo de volver a la vida y no me dejan en paz. Dile que aguarde. Majestad, me da mucho gusto verla hoy sana. Lyoshenka, ordena que pongan la mesa en la sala. Tengo mucha hambre. Sí, cariño. Lo haré cuanto antes. Majestad, lamento molestarle en un momento como este, pero interceptamos cartas que hablan de una conspiración en su contra. ¿Y en mi contra? Quieren asesinarme. Horrendo, ¿cierto? ¿Quién? Apraskin, Bestushev y Ekaterina Alexeevna. ¿Y las cartas? Apraskin y Bestushev a prisión. Su culpa es bastante obvia.
Yo hablaré con Ekaterina Alexeyevna. Por aquí. ¡Vamos! Siéntese y cállese. Bestúchev, en nombre de su imperial majestad, queda arrestado por hacer un complot por un golpe de estado. Por favor. Stefan Fyodorovich es muy amigo nuestro, pero este hecho no le afecta a usted. Mi niña, ¿aceptaste participar en el golpe? No. No le creas. Te está mintiendo. ¡Farsante! ¡Cállate! Deberías meterla a un calabozo y para que hable, torturarla. Casi matas a tu esposa y a tu primogénito. Si eso hubiera pasado, imagina cómo hablarían de nosotros. Lárgate ya. Empiezas a interesarte en cosas que no te conciernen, mi niña. No hice nada parecido. Pero esto dice lo contrario. El conde Bestúchev dijo que había más cartas. Entonces Bestúchev mintió. Dime la verdad y prometo no castigarte. No fui parte de la conspiración. Solo deseo no equivocarme contigo, mi niña. Fortaleza de Pedro el Grande, octubre 1757. Va a doler, Stefan Fyodorovich. Ya duele, Alexander Ivanovich. Estoy débil. No soporto el dolor. Confiesa y no te torturaré. Te enviaré a una celda y comerás de la taberna. ¿Tienes hambre? El hambre es la peor tortura para mí. ¿Qué confesión esperas? La traición, el complot. Dime por qué detuviste la ofensiva de Königsberg. Y cuéntame de tus cómplices. ¡Harina! ¡Harina! ¡Trae al médico! ¿Ya empezó? Ekaterina Alexeyevna, ¿qué tiene que ver en esto? ¿Ekaterina Alexeyevna? Es tu amante. ¿Realmente no se le niega a nadie y es insaciable? Si realmente no se le niega a nadie, ¿por qué no lo compruebas? El hierro caliente. Maldito seas. Firmaré todo. ¡Ay, qué buena noticia! Desata al mariscal. Prepárense para bajarlo. Ay, la barriga es su punto débil. ¡Detengan al maldito!
¡Bestuzhev es el siguiente! ¡Vayan por él! Majestad, es niña. Una linda y robusta bebé. Me alegra que sea niña. En cuanto sea bautizada, le daré la orden de Santa Catalina. Ordenaré 2 docenas de vestidos, de varias tallas para que le duren mucho. Las niñas pueden ser adorables en verdad. Habiéndose recuperado, la emperatriz Elisaveta Petrovna ordenó continuar con las hostilidades. Königsberg fue tomado. Los ciudadanos de Prusia del Este o germanos le juraron lealtad a la corona rusa. Entre ellos estaba el destacado filósofo Immanuel Kant. En el verano del mismo año, las tropas de Frederick fueron vencidas cerca de Zorndorf. Grigorich Orlov demostró su valía y fue herido en esa batalla. Mayo 1760. Ekaterina sufrió una gran pérdida. Su hija murió. Aún está de luto. Les pido que sean prudentes y educados. Excelencia, ¿por qué murió la niña? Voluntad divina. ¿Y las damas de honor también murieron? Ay, Yelizaveta. Las hermanas Gagarin se fueron para criar a sus hijos. El sirviente está esperando. Es hora de irnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Al conde Razumovsky, no debes decirle su excelencia. Dile Alteza. ¿Y por qué? Solo es un conde. No es de la familia imperial. Lisa, ¿nos van a correr? ¿Qué no te enseñé? No hacer preguntas, no bromear, no reír a carcajadas. Siempre te he avergonzado, tío. No digas esas cosas. Sabes que te amo. Y amo a ambas de la misma manera. No, nadie me ama. Basta, Yelizaveta. Entonces, si les llegan a hacer preguntas, den respuestas cortas y concisas. Y guarden silencio si no saben qué decir. Ah, y no oculten sus talentos. Bailen, contonéense y toquen música. Eso es lo que se espera de una jovencita. Buena suerte. Dios, no podré soportar 2 muertes. Por favor, Dios mío. Traigo una carta, Alteza. Grigorich está vivo. Ay,
Dios, gracias. Alabado seas.